Hola, ¿cómo les va? Generosamente hoy desde la Prosecretaría de Posgrado me convocaron a charlar y compartir algunas reflexiones respecto del 2 de abril, sobre todo para los universitarios, para la Universidad Nacional de La Plata. Y se me ocurrió rescatar una carta que hace un tiempo atrás compartí con estudiantes de escuelas primarias. Si me permiten, y sin faltar el respeto por los niveles educativos, quiero compartírselas casi tal cual. Me parece que sigue siendo pertinente para hablar de, del 2 de abril, de este día del veterano de guerra y los caídos en la Guerra de Malvinas, también para nuestra Universidad Nacional de La Plata. Ahí va. La carta está fechada hoy, el 28 de marzo del 2021, en nuestra ciudad de La Plata. Espero y deseo que estén bien. Sé que están en casa hoy y que en algún momento de los próximos días asistirán a algún acto por el Día del Veterano de Guerra y los caídos en la Guerra de Malvinas. Y como sé también que tienen interés siempre en dialogar al respecto, aquí van algunas cuestiones que creo fundamental compartir y debatir. En ese orden. Primero se las comparto porque es lo que creo y siento, pero luego espero que ejerzan la absoluta libertad para preguntar, discutir o decirme que no están de acuerdo. Así es el pacto que les propongo. Como para hacernos cargo de una historia que, como toda historia, es construida y por lo tanto podemos ponerla en cuestión y mejorarla si la hacemos juntos. En Malvinas sucede un conflicto que no empezó el 2 de abril del 82 cuando me tocó llegar y estar ahí como soldado conscripto, haciendo el servicio militar obligatorio. El conflicto empezó el 3 de enero de 1833 al ser invadidas las Islas Malvinas por una fuerza militar británica y echar a las autoridades argentinas. Ese conflicto tuvo muchos episodios de violencia militar y hechos de fuerza por parte de los ingleses, que recordemos que no son solo ingleses, es decir, nacidos en Inglaterra, sino británicos, pertenecientes al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es decir, irlandeses del norte, galeses, escoceses e ingleses, obviamente, más habitantes de otros 14 territorios que ellos llaman de ultramar y que son lugares, islas y sectores continentales que tomaron por la fuerza en algún momento de su época imperialista y los transformaron en colonias. Ustedes se acordarán que antes de iniciar el conflicto en las islas, los ingleses intentaron invadir Buenos Aires, lo que los libros de historia llaman las invasiones inglesas de 1806 y 1807, entrando por acá cerquita, por las playas de Ensenada, ahí nomás, de Punta Lara. Pero también es cierto que lo que pasó el 2 de abril del 82, insisto, yo tenía 19 años, fue tan tremendo que parece que la historia se hubiese quebrado ahí, hubiese sido parida ahí. Algunos piensan que la violencia es la partera de la historia. Es que en aquel entonces, todos ustedes lo saben, había una dictadura. Los ciudadanos, la gente, nosotros, los amigos, no teníamos la posibilidad de elegir no solo a quienes nos gobernaban, sino ni siquiera podíamos decir libremente qué pensábamos, qué queríamos, a quién amábamos o qué nos gustaba ver o leer. Había una dictadura, cuyo gobierno estaba integrado por militares y por dirigentes civiles de las familias y organizaciones más poderosas de todo el país. Y esa dictadura ejercía el poder con un sistema llamado terrorismo de Estado, que incluía desaparecer a los que pensaban y actuaban distintos de lo que ellos querían, que incluía el secuestro de niños, el robo de casas,
y todo lo que se les antojara, y tanto más que ustedes ya saben. Pero lo que hay que agregar es que esos jefes de la dictadura se sentían amigos de lo que representaban y pensaban los ingleses como gobierno, y resguardaban los intereses británicos por sobre los del propio pueblo argentino. Por eso fue tan impactante el 2 de abril del 82, porque los que nos gobernaban, ejerciendo el terrorismo de Estado, de repente decidían hacer una acción de recuperación de un territorio nacional que estaba en manos de los británicos. Fue como si esos criminales, que hoy siguen siendo juzgados tardíamente por los delitos gravísimos que cometieron contra los propios habitantes de la Argentina, esos criminales de un día para el otro pasaran de ser delincuentes a ser héroes. Y es que las Malvinas son el símbolo de lo que todo en nuestro país consideramos nuestro. La posibilidad de poder decidir sobre lo que se produce y tenemos dentro del territorio, en el continente, en las islas, en los ríos, lagos y lagunas, y también, por supuesto, en el mar. También son el símbolo de no tener miedo por la amenaza permanente de que nos sigan sacando por la fuerza lo que debiera ser propio. Por eso es que la inmensa mayoría de la gente, nosotros mismos, los que estábamos como soldados, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos, apoyó en principio la acción de tomar las islas, recuperándolas, aún con la sospecha sobre lo que los militares y civiles del gobierno pensaban al respecto. Todos recordamos, y también recordarán a los que les pregunten, que al que habían puesto de presidente, un general que se llamaba Galtieri, en su primer discurso público que hizo aquel 2 de abril, fue primero vivado por la acción, pero ahí nomás lo silbaron cuando quiso sacarle provecho político personal. Pero pronto, pasaditas unas horas del 2 de abril, todos supimos que los genocidas de ayer no eran héroes a partir del 2. En las zonas de combate, los militares continuaron con sus prácticas, donde nosotros, los colimbas, seguíamos siendo tratados como enemigos, como casi subhumanos, donde ellos seguían siendo los dueños de todo lo que debíamos hacer, tener o pensar, llegando a torturar a nuestros compañeros, atándolos bajo el frío y el viento del invierno en Malvinas, obligándolos a meter los pies y las manos en las aguas heladas, forzándolos a pasar días y días sin alimentos o resguardo mínimo, mientras ellos sí aprovechaban lo que debía ser para todos. Y luego, llegado el momento de los combates, el comportamiento de los profesionales de lo militar, lo combativo, lo guerrero, podría decirles que fue solo lamentable, si no fuera porque yo los considero responsables de habernos traicionado como superiores al momento de enfrentar al enemigo. No organizaron bien las defensas, no pensaron en cómo alimentar o proteger a los propios. Siguieron haciéndonos servirlos como esclavos. No nos transmitieron nunca las razones patrióticas de por qué las Malvinas eran y son argentinas. Y en la inmensa mayoría de los casos fueron cobardes al momento de los bombazos, de los tiros y de las noches de combate. Claro está, también hubo muchísimos combatientes heroicos que no dudaron en enfrentar todas las dudas e inconvenientes y murieron o fueron malheridos de una forma tan valiente como solidaria con quienes sobrevivimos. Y eso no lo olvidamos ni lo vamos a olvidar nunca, porque nosotros vivimos porque ellos nos protegieron. Casi les diría que nacimos de nuevo de tan cerca que estuvimos de la muerte, impedida por estos compañeros. Como verán, la cuestión del 2 de abril no es fácil de explicar. Yo creo, como la inmensísima mayoría del pueblo argentino y nuestro americano al menos, que las Malvinas fueron y son argentinas. Pero también creo que en los 74 días que duró el conflicto del 82 hubo muchas razones y hechos que ponen muchas dudas sobre la voluntad que tienen algunos argentinos de que tengamos la autoridad sobre todos esos territorios que hoy
siguen siendo explotados por los británicos, custodiándolos con muchísima violencia. Esta carta ya se hizo larga y queda tanto por charlar. Seguramente ustedes van a complementarla con lecturas, discusiones y planteos, pero no quiero terminarla sin mencionar dos cuestiones que la experiencia personal me dejó. Primero, en la guerra en general mueren los jóvenes, y de los jóvenes mueren los más pobres y desamparados. Segundo, las guerras no terminan nunca, salvo cuando los sistemas de injusticias que los generaron caen o son transformados por la voluntad de los habitantes del territorio donde se produzcan. Por lo cual, no hay que iniciarlas, a las guerras, ni producir los sistemas de vida que sean injustos hasta con el más mínimo habitante de la Tierra. Otra historia fue y es la posguerra, tanto para nosotros, estos que mis compañeros y yo preferimos llamarnos excombatientes en vez de veteranos, para diferenciarnos de quienes siguen añorando la guerra o piensan que a pesar de no haber sido iguales al momento de la ida a la guerra, ahora tenemos alguna igualdad con los que nos llevaron. Para nosotros, como para muchísimos argentinos, han pasado 39 años donde todavía tenemos que andar explicando todo lo que vivimos y cuánto nos ocultaron como sociedad. Algún día, cuando tengamos tiempo, cuando quieran, charlemos de esto también. Hoy, como todos los 2 de abril, no hay nada que festejar, pero sí que hacer memoria, así como lo hacemos en este diálogo. Sí que buscar la verdad, así como se produce preguntando con honestidad y respondiendo desde cada identidad. Sí que exigir justicia, así como lo hacen todas las víctimas y quienes compartimos sus dolores y protegemos sus derechos. Sí, produciendo soberanía, con la decisión de ir ganando libertades e independencia. Todo con el objetivo de la paz. Eso quería decirles en este día en que a mí me sigue emocionando ver la bandera en el mástil y recordar a cada uno de los que murieron por la patria, por la matria en Malvinas. Casi tan jóvenes como todos ustedes y muchísimo más valientes que yo. Abrazo grande, gracias por el espacio y la seguimos cualquier día de estos.